Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 15. Hemos estado en la serie La Doctrina de los Apóstoles. Torat Hashlihim significa la enseñanza de los apóstoles. Lo vemos en Hechos 2, que todos los discípulos perseveraban en 4 cosas, dice ahí, ¿verdad? La doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, o sea, comer juntos, la comunión los unos con los otros y la oración. 1 Corintios 15 nos introduce a un término que es muy conocido, pero que algunas personas no conocen bien qué es. Es la palabra evangelio. Tenemos de hecho un sector entero del cristianismo que se llama cristianismo evangélico, ¿verdad? Ahora, si usted le preguntara a cada una a 100 personas qué significa la palabra evangelio, algunos quizás no tendrían toda la claridad para expresarlos. 1 Corintios 15, quisiera que fuéramos ahí, y dice en el verso 1: también os recuerdo, hermanos, ¿el qué? El evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por lo cual también, si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, que no era una fe salvífica, era una fe superficial, dice Pablo, una fe de poca duración, que no se aferra, que no persevera. Y luego Pablo dice: porque primeramente os entregué lo que también recibí. Este es el mensaje más importante de toda la Biblia. Es lo primero que Pablo predicó. Y hoy quiero que veamos qué es el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. La palabra evangelio se deriva de 2 palabras. Es la palabra besorá en hebreo y la palabra griega que es más similar a la que tenemos en español. ¿Cómo se dice evangelio en griego? Evangelion. Bueno, ahí está claro. Besorá y evangelion en hebreo y en griego significa buenas nuevas, la buena nueva de salvación. Así que si alguien le preguntara qué es el evangelio, es sencillamente eso: las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Y hoy tenemos delante de nosotros la siguiente pregunta: ¿qué es necesario aceptar o recibir para ser salvo? Básicamente lo que el carcelero de Filipos le dijo a Pablo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que queremos ver el día de hoy es ¿qué es? ¿Cuál es el contenido de la buena nueva de salvación que los apóstoles predicaron? No con añadidos tardíos. Más cuando iba pasando el tiempo, el catolicismo empezó a añadir una y otra cosa, y empezaron a decir: para ser salvo se necesita, y era una lista bastante grande. Necesitan creer que Pedro fue el primer papa, que la única iglesia verdadera es la iglesia que tiene sus raíces en Roma, y más cosas, transubstanciación, todo este tipo de cosas. Y si alguien le preguntara qué decían los apóstoles, para los apóstoles, ¿qué era el contenido de la salvación? Lo mínimo que usted debe de recibir en su corazón para ser salvo. De tal manera que si alguien niega una de esas cosas, no puede llamarse hermano en el Mesías o hermano en Cristo. ¿Cuáles son? Hay varias creencias equivocadas, pero no todas son iguales de graves. Solamente aquellas que son la esencia de la buena nueva son las que hacen que una persona no califique para ser hermano en el Mesías. Y hoy quisiera ver eso con ustedes. Vamos a ver Efesios capítulo 1, del 12 al 13, donde Pablo habla también de la buena nueva de salvación.
Efesios 1, voy a dar un poco más de tiempo para los que todavía no llegan ahí. Leemos ahí: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, probablemente el nosotros ahí son los apóstoles, o nosotros los judíos. Aquí Pablo ha venido hablando de un nosotros, y pudieran ser ambos, nosotros los creyentes judíos o nosotros los apóstoles. Y luego él habla de los no judíos, luego él habla de ustedes. Miren lo que dice: los que primeramente esperábamos en el Mesías, en él también vosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad. ¿Y qué dice ahí? El evangelio de vuestra salvación, la buena nueva de vuestra salvación, habiendo creído en él, habiendo creído en el evangelio, en la buena nueva, fuiste sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para el avance de su gloria. En otras palabras, hay un mensaje que se llama la buena nueva de salvación, y cuando alguien responde con fe y deposita su confianza en Dios y en el mensaje de la buena nueva, su corazón dice que es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿cuál es ese mensaje? Que es, como decíamos, lo mínimo requerido para que algo califique como el evangelio. Esta pregunta se la hizo el famoso filósofo John Locke en el siglo XVII, si mal no recuerdo, y él se preguntaba: yo no quiero saber lo que dicen las iglesias que se necesita creer para ser salvo. Yo quiero conocer lo que el Nuevo Testamento dice, lo que los apóstoles dijeron. Estas son los esenciales de la fe. Y Pablo lo dice más o menos. Él dice lo esencial en 1 Corintios 15. Es un mensaje bien fácil de predicar, bien fácil de explicar a otros también. ¿Por qué Hashem lo hizo así? El Eterno quiso que el mensaje, la palabra que salva a las almas, fuera tan sencilla que cualquier alma pueda entenderlo. No se requiere tener un alto coeficiente intelectual, un niño puede entenderlo. Este es el contenido de la buena nueva en el verso 3, 1 Corintios capítulo 15, verso 3, porque primeramente os entregué lo que también recibí. ¿Y qué es? ¿Qué dice Pablo? Que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, que fue visto por Kefas y después los 12. Después fue visto por más de ¿cuántos hermanos? 500 hermanos a la vez, a los cuales el Señor Yeshua se manifestó en su cuerpo glorificado, la mayoría de los cuales aún viven. O sea, usted podía preguntarles y ver el testimonio de ellos, y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo, el hermano del Señor, después por todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció también a mí. Bien, aquí Pablo nos dice cuál había sido el mensaje que él puso delante de los corintios. El Mesías murió por nuestros pecados, fue resucitado, y el Eterno ha dado testimonio de esto, preparando testigos de entre el pueblo judío para que lo proclamaran. ¿Por qué fue la muerte del Mesías? Por nuestros pecados. Y alguien podría pensar, probablemente Pablo está resumiendo el mensaje, y yo podría decir en un sentido que sí, pero en otro sentido Pablo está dando en realidad la esencia. Este es el mensaje de la salvación. Es tan sencillo y al mismo tiempo tan poderoso. Romanos capítulo 1 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y, queridos hermanos, algo necesario es contestar las preguntas que hemos hecho. ¿Cuál es el contenido de esta buena nueva? ¿Qué es el conjunto de convicciones que una persona debe de tener en su alma, recibir, aceptar, reconocer,
en su corazón para ser salvo. Y a mí se me ocurre, y a otros se les ha ocurrido, que esto es muy importante debido a que tenemos que conocer los términos que Dios mismo instituyó para el nuevo pacto en la sangre de Yeshua. No lo que tradiciones religiosas que vinieron después dijeron. ¿Se recuerdan una vez leímos el credo de Atanasio? ¿Se recuerdan que decía, esta es la fe católica? Todo aquel que quiera ser salvo debe de aceptar esto. Y habían una serie de cosas ahí. Entonces, es importante saber qué Dios ha establecido para formar parte. ¿Cuáles son las condiciones de este nuevo pacto? Porque es importante para no caer en el error de añadir requerimientos a lo que Dios ha establecido. O sea, imagínense que Dios requiere 4 cosas de alguien y vengo yo y yo le exijo 8. ¿Estaría haciendo bien? No, ¿verdad? Porque Dios es el que ha establecido las condiciones, los requerimientos. Y un pacto no se le debe de añadir una vez ratificado. No lo digo yo. Mire, Gálatas capítulo 3, verso 15. Es otro de los versos claros, muy claro en la Biblia. Pablo nos dice precisamente eso. Ahí dice Pablo, aunque un pacto haya sido puesto en efecto por un hombre, nadie lo que invalida o le añade, ¿verdad? Claro. Si yo hago un pacto con alguien y le digo, te voy a dar esta casa si me das, qué sé yo, $50,000 y tu carro, y firmamos el contrato, y luego a la hora de darle la casa, yo le digo, no, ya son $50,000, tu carro, también, y le añado 2 o 3 condiciones más. ¿Puedo hacer eso? No. Y Dios tampoco. Dios ha establecido exactamente en la Biblia cuáles son las condiciones para tener acceso, cuál es el mensaje que hace que la persona sea sellada con el Espíritu Santo en la promesa. Y si nos preguntamos, ¿cuál es la mejor manera de saber cuál era la buena nueva de salvación? Bueno, como tenemos ahí en la pantalla, la mejor manera es ver el mensaje mismo en labios de los apóstoles, ya que de seguro los apóstoles son las personas que mejor han predicado la buena nueva, ¿sí o no? Eso está, todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Si alguien una vez fue capaz para predicar, fueron los apóstoles. Ellos fueron los testigos escogidos por el Mesías para predicar. Entonces, nadie más está mejor capacitado para decirnos, esta es la buena nueva de salvación, que el mensaje de los apóstoles. En otras palabras, si usted sigue este razonamiento, los apóstoles son predicadores capaces para predicar la buena nueva. ¿Creen ustedes en eso? Amén. Bien. 2. La gente que respondió con fe a la predicación de los apóstoles fueron salvos, como dice el libro de Hechos, ¿verdad? ¿Es cierto eso? Bien. Por lo tanto, el mensaje predicado por los apóstoles tiene el contenido esencial de la buena nueva de salvación. Entonces, quiero que revisemos un libro en particular que nos cuenta los apóstoles predicaron y dijeron esto. ¿Cuál es ese libro? Hechos de los Apóstoles. Hay varios capítulos en el libro de Hechos que tienen la predicación de uno de los apóstoles. Hechos 2, por ejemplo, Hechos capítulo 4, 5, Hechos 9 también nos habla de lo de Pablo, Hechos 10, Hechos 13, Hechos 17, 18 y 20. Son los capítulos donde se mencionan algunas cosas. Y si uno quiere ver qué era lo que los apóstoles predicaban, ahí es donde hay que ir. Es tan sencillo como eso. Y ver lo que el mensaje que ellos pusieron delante de los oyentes produjo. Yo he calificado algunos, he enunciado, he enumerado algunas cosas que vemos en todo el mensaje de los apóstoles.
quiero dividirlo entre lo que vemos en la predicación de Pedro y en la predicación de Pablo. Vayamos a Hechos 2. Y quiero empezar por la predicación de Pedro. Pedro, una y otra vez, en Hechos 2, Hechos 4, Hechos 5, Hechos 10, predica por lo menos 6 cosas. 6 cosas que podemos ver en la predicación de Pedro. La primera, Yeshua de Nazaret. El hombre era un hombre, carne y hueso, un hombre que vivió, no un holograma, era un hombre que vivió en Judea, en Galilea, y él murió crucificado por nuestros pecados. Esa es la primera cosa que Pedro dice claramente, una y otra vez. Vean, y ahí he puesto los versos. Hechos 2:23. No podemos leer todo Hechos 2, todo Hechos 3, pero en la casa pueden hacerlo. Hechos 2:23. ¿Puede ir conmigo ahí? Ahí dice el verso 23. A este, Yeshua de Nazaret, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, mataste por manos de inicuos, crucificándolo. Inmediatamente Pedro dice, en el verso del 24 al 32, la segunda cosa que es esencial en la predicación de los apóstoles. Esto es, Yeshua fue resucitado por Dios al tercer día, reivindicándolo y validando la afirmación mesiánica que él decía. Él dijo que él era el Mesías y Hashem lo respaldó, resucitando entre los muertos. ¿Es eso lo que dice Pedro en el verso 24? Sí, ¿verdad? Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Si se recuerdan de 1 Corintios 15, ¿cómo dice Pablo? Yo os entregué lo que así mismo recibí, que el Mesías que murió por nuestros pecados. Es lo primero que dice Pedro. Luego fue sepultado y luego resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos el perfecto acuerdo entre los apóstoles. Tercer cosa que Pedro menciona, es la que tengo ahí en la pantalla. Yeshua es el Señor y Mesías que ha recibido toda autoridad del Dios de Israel. Él lo dice en el verso 33 al 36. ¿Lo tenemos? Hechos 2, 33 al 36. Dice, así que, exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, refiriéndose al Espíritu Santo, que vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, esto es lo que todo el mundo tiene que saber, dice Pedro. Sepa, pues con certidumbre, toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Mesías. ¿Recuerdan la palabra Adón en hebreo? En griego es kurios. La palabra Señor significa una autoridad puesta para estar sometida a esa autoridad. Sara, dice el apóstol Pedro, que llamaba Adón, kurios en griego, a Abraham. Cuando la palabra Señor se utiliza de varias personas a lo largo de la Biblia, de Elías, de Abraham, de Moisés, todas las que han sido autoridad. Y Dios puso a Yeshua y lo hizo, dice, Señor y Mesías. Es el ungido. ¿Qué significa Mesías? Ungido, escogido por Dios, ungido con el Espíritu Santo. Es el hombre que recibió la plenitud del Espíritu de Dios. Y entonces la tercera cosa que Pedro señala es que Yeshua es Señor y Mesías, y recibió toda autoridad del Dios de Israel. Ahora, no solamente en Hechos 2 dice estas mismas tres cosas. Miren que también está en Hechos 4. Vayan conmigo ahí a Hechos 4. En Hechos 4:10 también Pedro dice que Yeshua murió y fue resucitado y el Eterno lo exaltó.
Hechos 4:10, cuando lo tengan me dicen amén. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, resucitó Dios de entre los muertos. Por él este hombre está sano delante de vosotros. Vean ahora Hechos 10, cuando él le predica a Cornelio. En Hechos 2 y Hechos 4, Pedro está hablando a judíos. ¿Habrá cambiado el mensaje de la buena nueva cuando está entre gentiles? No, la esencia se mantiene. En Hechos 10, Pedro le dice a Cornelio exactamente lo mismo. Otra vez, miren, Hechos 10:39. Primer punto que dijimos, Yeshua de Nazaret murió en la cruz por nuestros pecados. Está hecho en Hechos 10. Vean Hechos 10:39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén. A este mataron colgándolo en un madero. ¿Y qué viene inmediatamente después? El punto 2, ¿verdad? Dios resucitó de los muertos a Yeshua. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible. Y ahora vean el verso 36, el que habla que Yeshua es el Señor y el Mesías y ha recibido autoridad de Dios. ¿Qué dice Pedro en Hechos 10:36? Él envió palabra a los hijos de Israel proclamando la paz por medio de Yeshua el Mesías, quien es ¿qué? Señor de todos. Por eso, en tantos versos de la Biblia, recuerden, Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos. Lo que es esencial en el Evangelio, ustedes van a ver, se repite una y otra y otra y otra y otra vez. Eso es la esencia, lo que vemos como factor común en todas las predicaciones de los apóstoles. Y estas son las tres primeras cosas que Pedro menciona. Ahora hay otras tres cosas que Pedro menciona y también vemos en su predicación en Hechos 2, Hechos 4, Hechos 5 y Hechos 10. La cuarta cosa es, debemos que arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Yeshua como el Señor de nuestras vidas. Hechos 2, verso 38, y prácticamente vamos a dar un recorrido relámpago express en el libro de los Hechos, así que vamos a estar visitando los capítulos de este maravilloso libro. Hechos 2:38. La gente le dice: varones, hermanos, ¿qué haremos? Los judíos que están ahí oyen lo que Pedro ha dicho. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Exactamente lo mismo dice Pedro más adelante en Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Un mensaje que no predica el arrepentimiento no es el Evangelio. Un mensaje que no predique que Dios aborrece el pecado y que te manda a arrepentirte no es el Evangelio de la Biblia. Por mucho que sea predicado en cientos de pseudo iglesias que no predican el arrepentimiento es esencial. Los apóstoles lo dijeron una y otra vez. Miren, Hechos 3:26, a vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que os bendiga, a fin de que cada uno se aparte de vuestra maldad. Miren lo que dice Pedro. ¿Qué es el mensaje que le predica a la gente Pedro? Que se arrepiente de sus pecados y que se aparte de su maldad. Que decide en su corazón desasociarse de su pecado. Que no se identifique con su pecado, sino que dice: eso no soy yo no quiero ser eso. Y con la gracia y el poder de Dios venceré sobre esto. Eso es lo que Pedro dice. Quinta cosa, está ahí: por la fe en su nombre, en el nombre de Yeshua, recibimos salvación y perdón de pecados por su gracia. Hechos 4:12, vean ahí conmigo.
Es un verso famosísimo, creo que la mayoría ya se lo puede de memoria. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 5:31, que dice Pedro: a este exaltó Dios con su diestra, como que príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En otras palabras, Yeshua es necesario para salvación, para tener certeza de salvación. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Pedro de hecho lo llama el príncipe de vida. Esa palabra arquegos en griego significa príncipe, pionero, caudillo. Se utiliza en la Septuaginta para referirse a los príncipes de Israel. Lastimosamente se ha traducido mal en Hechos 3:15, dice: vosotros matasteis al autor de la vida. Y eso no es lo que dice el griego. La palabra arquegos significa príncipe. Arque, de hecho, en griego tiene que ver con cabeza. Y gos es alguien que guía, es como el precursor, alguien que es tu líder, que va delante de ti. ¿Y quién fue el primero que resucitó de entre los muertos? Yeshua. Él es el precursor, Él es el inicio de la resurrección de los muertos. Y sexta cosa, Yeshua volverá por segunda vez a establecer la restauración de todas las cosas y juzgar a vivos y muertos. Hechos 3:21 dice, tenemos Hechos 3:21, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por medio de sus santos profetas desde el principio del mundo. Ahora, Hechos 10:42, alguien que lo lea por favor, Hechos 10:42. Ahí dice claramente que los apóstoles fueron ordenados por Dios decir que Yeshua es el que ha sido puesto por juez de ¿quién? Vivos y muertos. Y estas son las 6 cosas que son esenciales en la predicación de Pedro. Claro, hay otras cosas que están implícitas. Por ejemplo, Dios existe, ¿verdad? Obvio. Si Yeshua fue resucitado por Dios, es obvio que Dios existe, es todopoderoso y ha resucitado a Yeshua. También en el Evangelio está implícito la inspiración de las Escrituras. Porque Pablo dice, el Mesías murió por nuestros pecados, que conforme a las Escrituras. Y fue sepultado conforme a las Escrituras. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que estas son cosas esenciales. Si alguien niega una de estas cosas, no se puede decir que esa persona sea un hermano en la fe, porque estas son las esenciales. Podemos diferir en otras cosas. Por ejemplo, hay gente que piensa que el arrebatamiento, la resurrección de los muertos, de los creyentes, va a ser 7 años antes de su segunda venida. O sea que Yeshua va a tener 2 venidas. Una oculta, llamada el rapto, va a venir a traer a su pueblo secretamente. Van a pasar 7 años de la tribulación y luego Yeshua va a volver otra vez. En realidad, según esa visión, Yeshua vendría ¿cuántas veces? 3, ¿verdad? La primera venida, la segunda venida secreta, el rapto, y la tercera venida al final de la tribulación. Ahora hay otros hermanos que dicen no, Él no va a venir al inicio de la tribulación, va a venir a la mitad de la tribulación. En los primeros van a pasar 3 años y medio y va a venir a la mitad de la tribulación para hacer el rapto. Y hay otros que dicen no, el arrebatamiento y la resurrección de los muertos son un solo suceso. Y no hay ninguna diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Y hay una diferencia de opinión entre hermanos ahí. Y los 3, si han nacido de nuevo, son salvos. No se requiere que no es esencial para la salvación tu opinión sobre eso. Hay otros que piensan que el Mesías gobernará sobre la tierra 1000 años. Yo pienso eso.
nos llamamos premilenaristas, que el milenio es literal. Va a haber un reinado del Mesías literal sobre la tierra, 1000 años. Él cumplirá todas las profecías del Tanakh que el Eterno le hizo al pueblo judío en esos 1000 años. Pero hay otros que dicen que no, que los 1000 años son simbólicos. Se llaman amilenaristas. No creen que va a haber un milenio literal. Ahora, ellos son mis hermanos. No es esencial para la salvación creer una cosa o la otra. Ahora, si alguien niega que Yeshua es el Mesías, esa persona no es mi hermano. Eso es lo esencial. Yeshua es el Hijo de Dios, Yeshua es el Mesías. Si una persona niega que Yeshua es el Mesías, esa persona no es mi hermano. Lo dice claramente la Biblia. En 1 de Juan capítulo 3, por ejemplo. Si alguien niega que Él es el Mesías, que Él murió por nuestros pecados, que resucitó entre los muertos, que en su sangre somos salvos, que su muerte fue el sacrificio puesto por Dios para la expiación, perdón de los pecados, esa persona no es mi hermano en la fe. 1 de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Mesías. En griego, Christos. Recuerden que la palabra Christos es la traducción griega de la palabra Mashiach, que significa Christos y Mesías ungido. Hay gente que piensa que Él se llama Jesucristo porque su nombre es Jesús y el apellido es Cristo. O sea, que es el Hijo del Señor y la Señora Cristo. No, Cristo es un título, significa ungido, alguien que es ungido como rey. Y dice, aquel que niega que Yeshua es el Mesías, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea, si alguien niega que Yeshua es el Mesías, él ha negado un artículo de fe esencial. Si lo niega con todo su corazón, deliberadamente, esa persona no puede ser considerado hermano en la fe. Para ser hermano en la fe hay que tener estas cosas esenciales, pero no las otras cosas. Si hay estas cosas esenciales, puede haber diferencia de opinión en muchas cosas, en muchos otros aspectos. Hay gente que piensa que ciertos dones del Espíritu, como el hablar en lenguas o ciertos dones, no están vigentes hoy. Yo no creo eso, pero ellos son mis hermanos. No es esencial para la fe eso. Y así puede haber diferencia genuina de opinión. Puede haber un creyente, por ejemplo, la diferencia que hubo entre John Wesley y Whitefield. Ambos eran grandes creyentes, grandes hombres de Dios. Whitefield decía que la salvación no puede perderse. Una vez que tú has venido a la fe, el Eterno te hará perseverar hasta el fin de tu vida. El Espíritu Santo te hará perseverar. Wesley decía que no, que hay versos en la Biblia que claramente señalan que una persona que ha nacido de nuevo puede apartarse de la fe y perder su alma. Y los dos son grandes hombres de Dios. Y había un desacuerdo genuino entre ellos. Pero ambos eran hermanos, porque estas cosas que eran fundamentales eran aceptadas por ambos. Bien, esto es la predicación de Pedro. Adivinen qué encontramos en la predicación de Pablo. Exactamente las mismas cosas. Miren lo que Pablo predica. Pablo, después de su conversión, dice a predicar, y lo primero que él predica es que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios. Recuerden que la palabra hijo, la expresión Hijo de Dios, significa en la mente hebrea, en la mente de la Biblia, que alguien tiene una relación única con Dios, que alguien tiene una relación cercana con Dios. Por ejemplo, ¿a quién más se le llama Hijo de Dios en la Biblia? A Israel, ¿verdad? Éxodo 4, que van conmigo ahí. Es más, al pueblo de Israel no solamente se le llama hijo, se le llama primo, el primogénito de Dios. Éxodo 4, 21. El Eterno, 4:22, perdón. El Eterno hablando a Faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito.
También a Salomón se le llama hijo de Dios. El profeta Natán le dice a rey David que Salomón va a sucederlo en el trono, y Hashem dice de Salomón: yo le seré por padre y él me será por hijo. Los ángeles, ¿cómo son llamados en el libro de Job? Hijos de Dios. Lean conmigo Job capítulo 1. Le dice que llegaron todos los hijos de Dios delante del Eterno. Dice ahí: los hijos de Dios se presentan ante el Eterno, entre ellos vino también Satanás. ¿Quiénes son los hijos de Dios que se presentan delante de él? Los ángeles, ¿verdad? También se le llaman hijos de Dios a los jueces de Israel. Pero la Biblia habla de el Mesías, que él iba a ser un hijo de Dios único en su clase. Por eso dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra monógenes en griego, que aparece en Juan 3:16, significa único. ¿Significa que Hashem no hay otras personas en la Biblia que se le llama hijo? Claro que sí, Israel, los ángeles, pero el Mesías es único en su clase. ¿Se acuerdan cuando Hashem le dijo a Abraham: dame ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac? Ahora, ¿Isaac es el único hijo de Abraham? No. ¿Tenía otro hijo Abraham? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Ismael. Entonces, ¿por qué el Eterno le dice: dame ahora a tu hijo único? Si Abraham no tiene un hijo, tiene más de un hijo. Está hablando de el nivel de cercanía, de amor, de unidad que había con Isaac, y del Mesías. Se había dicho: yo publiqué el decreto, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora, eso no significa el Islam. En el Corán dice: Alá no tiene un hijo, y los musulmanes piensan que cuando nosotros decimos que el Mesías es hijo de Dios, estamos diciendo que Dios se reprodujo, así como nosotros, como que Dios hubiera tenido una esposa y se reprodujo, y Dios dio a la luz un diosecita. Eso no es el Islam está ahí malinterpretando lo que dicen los escritos apostólicos. La Biblia habla de hijo de Dios en el sentido de ser una persona que tiene una relación íntima con Dios, y nadie tiene el nivel de acceso al Padre que el Mesías. Miren cómo se entiende la frase hijo de Dios, un hebreo, en Juan capítulo 1. Miren lo que dice Natanael, uno de los apóstoles. Juan capítulo 1, verso 49. Yeshua le dice: antes de que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces Natanael responde como un buen judío, un judío que sabe las escrituras, y él tiene una oración muy bonita aquí. Y le respondió Natanael: Rabí, verso 49, Juan 1:49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Tú eres qué? El Rey de Israel. ¿A quién se le llama Hijo de Dios en los Salmos? Al Rey de Israel. El Mesías es llamado en el Salmo 89 el primogénito de todos los reyes de la tierra. ¿Por qué? Hijo de Dios, recuerden, es alguien que tiene una relación íntima, una relación especial con Dios. Y no hay nadie que tenga el nivel de cercanía que el Mesías. Él es el único hombre que nunca pecó, que fue creado sobrenaturalmente en el vientre de Miriam, y por eso se le llama Hijo de Dios en los escritos apostólicos. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque es lo que Pablo empieza a predicar inmediatamente. Después de venir a la fe en Yeshua, ¿qué es lo que Pablo anuncia en las sinagogas? Hechos 9, dice ahí: enseguida, después de que Ananías llegó, le impuso las manos y él fue bautizado, hizo tevila, dice, enseguida predicaba a Yeshua en las sinagogas. ¿Y qué decía de Yeshua? Este es el Hijo de Dios. ¿Qué significa Hijo de Dios aquí? La Biblia misma nos ayuda a entender. En el verso 22, 2 versículos después, dice: pero Saulo
se fortalecía mucho más y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que o sea, no Pablo, sino Yeshua, que es el Mesías. Bien, aquí tenemos algo que Pedro predica una y otra vez en Hechos 2, 5, 10, ¿verdad? Yeshua es ¿quién? El Mesías. Ahora, Pablo, la primera predicación, digamos, el primer sermón, como diría alguien, o enseñanza que tenemos con bastante longitud, tenemos un buen fragmento de esa enseñanza registrada en el libro de Hechos de Pablo, es en Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, él está en una sinagoga, en un lugar que se llama Antioquía de Pisidia, que es parte de la región de Galacia. O sea que a esta región es que él escribió la famosa carta a los Gálatas, a estas personas, a las que están en Hechos 13, a gentiles que se llamaban temerosos de Dios. Recuerde, un temeroso de Dios en el mundo judío del primer siglo, un temeroso de Dios es aquella persona que sin ser judío está en la sinagoga porque teme al Dios de Israel, no se ha convertido en judío, no se ha circuncidado, pero es un no judío que adora al Dios de Israel. Vean el verso Hechos 13, miren lo que dice Hechos 13, 16. De hecho, esta comunidad tomamos el nombre precisamente de estos versos, temerosos de Dios. ¿Qué es un temeroso de Dios en el judaísmo? Eso es lo que vemos en el verso 16. Entonces Pablo se levantó diciendo y haciendo señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, o sea, todo judío, y, ¿qué dice? Los que teméis a Dios, oíd. Yirat Hashem o Yirat Elohim era una manera de hablar de los no judíos que estaban en las sinagogas, adoraban al Dios de Israel y participaban de la vida de la Torá en grados diferentes. Y ahí en Hechos 13, Pablo afirma exactamente las mismas cosas que vimos en la predicación de Pedro. Por ejemplo, la primera, Yeshua de Nazaret murió en la cruz por nuestros pecados. Hechos 13, 28 al 29. Dice: no hallando causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que habían sido escritas acerca de él, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Fue crucificado y fue sepultado. Inmediatamente después vemos la segunda cosa que Pedro predica en Hechos 2, 5, 10. ¿Cuál es? Fue resucitado por Dios al tercer día. Pero Dios, ¿qué dice el verso 30? Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y la tercera cosa es: Yeshua es el Señor y Mesías que ha recibido toda autoridad del Dios de Israel. ¿Está eso en la predicación de Pablo? Sí, está en Hechos 13 del 22 al 25. Pero después de deponerlo, les levantó a David como rey, de quien dijo: hallé a David el de Isaí, un varón conforme a mi corazón, el cual hará todos mis deseos. De la simiente de David, y el hijo de David se llama el Mesías, conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por Salvador para Israel. Veamos las otras tres cosas. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Yeshua como el Señor de nuestras vidas. Menciona Pablo esto en la buena nueva que él predica una y otra vez. Vean Hechos 16:31, por ejemplo, donde se menciona precisamente cuando el carcelero de Filipos le dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué dice Pablo? Cree en el ¿quién? En el Señor Yeshua el Mesías y serás salvo. Eso dice Hechos 16:31, ¿verdad? Adelántense un capítulo. Ahora Pablo en el Areópago, en Atenas, el centro de idolatría mundial del primer siglo, Pablo dice, Hechos 17:30, la necesidad de arrepentirse. Pues bien, Dios, pasando por alto estos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Otra vez, Hechos 20:21, Pablo habla del arrepentimiento, la fe.
Hechos 20, 21 dice, proclamando solemnemente a judíos y a griegos que el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Yeshua. Por cierto, eso ya toca también el quinto punto que tenemos aquí, ¿verdad? Por la fe en su nombre recibimos salvación y perdón de pecados. Bien, pero sigamos en el arrepentimiento. Hechos 26, 20. ¿Alguien que lo lea, por favor? Fíjense lo que dice ahí. Haciendo que obras dignas de arrepentimiento. Hay gente que ha llegado a malinterpretar a Pablo diciendo que él tiene un concepto malo de las obras. No, Pablo dice que no somos salvos por obras, pero él dice claramente que si alguien ha sido salvo, el resultado natural, el resultado esperado es que esta persona haga ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. Ahora el quinto punto, por la fe en su nombre recibimos salvación y perdón de pecados. Miren Hechos 13 otra vez, del 38 al 39. Pablo es bien claro sobre cuál fue la razón que Yeshua muriera crucificado. Hechos 13 del 38 al 39 dice, sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de este os es anunciado ¿qué? Perdón de pecados. De todas las cosas que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree, todo aquel que responde con fe, que confía en él. Y finalmente, tal como Pedro había dicho que Yeshua volvería a restaurar todas las cosas y él sería el juez de vivos y muertos, Pablo dice exactamente eso. Hechos 17, 31. Después de decir que él ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, Pablo dice en Hechos 17, 31 lo siguiente: por cuanto ha establecido un día en el cual ¿qué? Va a juzgar a la humanidad con justicia por medio del varón que designó, presentando a todos garantía de ello cuando lo resucitó entre los muertos. Y esto es la buena nueva. Esas 6 cosas, y podríamos agregar la existencia de Dios que se ha revelado al pueblo judío, a los profetas de Israel, que es el Dios de Israel, y estas 6 cosas son lo esencial, lo que los apóstoles pusieron delante de las personas, y cuando alguien responde con fe, acepta que Yeshua es el Señor de su vida, que murió por sus pecados y que Hashem lo resucitó de entre los muertos, y que se arrepiente de todo su corazón y tiene el anhelo de vivir una vida santa, esa persona es salvada y les dada el sello del Espíritu y la promesa de la vida eterna. Bendito sea el Eterno. Baruch Hashem. Y hay otros versos que enfatizan que la proclama continua de los discípulos era Yeshua es el Mesías. Yeshua es el Mesías. Miren por ejemplo Hechos 17 del 1 al 3, otra vez Pablo dice: atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo según su costumbre fue a ellos, y por 3 Shabbatot, por 3 sábados, debatió con ellos apoyándose en las Escrituras. ¿Y qué era lo que Pablo quería demostrar? ¿El credo de Nicea? ¿El credo de Atanasio? No, miren lo que Pablo quiere demostrar, explicando y demostrando que el Mesías debía sufrir, resucitar de entre los muertos, y este Yeshua que yo os predico es el Mesías. ¿Han visto cómo está una y otra vez? Una y otra vez. Miren lo que dice después de Apolos, un judío de Alejandría, que predicaba él. Hechos 18, el último verso de Hechos 18, 28, se habla de Apolos, un varón judío de Alejandría. Él llega, estaba predicando, no sabía mucho, tenía un conocimiento limitado
Aquila y Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino, dice el verso 26, y él fue muy humilde. Apolo fue muy humilde, que una mujer y su esposo vinieran y le dijera: Apolo, eres un gran don de Dios, pero te queremos explicar un poquito mejor. Y él fue muy humilde, como debemos de ser todos. Y miren lo que dice de Apolo ahora, verso 28. Porque vehementemente refutaba a los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras el credo de Nicea, el credo de Constantinopla, el credo de Atanasio. No, ¿qué era lo que Apolo predicaba? Que Yeshua es el Mesías, una y otra vez. Hechos 19:4 dice Pablo en Éfeso, ahí donde está Apolos. Entonces Pablo dijo: Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, diciendo a los que acudían a él que creyeran que en Yeshua. Y hay más versos de que esa era la proclama original. John Locke, el filósofo, en La razonabilidad del cristianismo, dice claramente eso. Él dice: la Iglesia Católica inventó una serie de cosas, y cuando yo voy al Nuevo Testamento, lo que yo veo que los apóstoles enseñan es una proclama, y se puede resumir bien fácil: Yeshua es el Mesías, Yeshua es el Señor. Es esa la fe que los apóstoles predicaban. Vean primera de Juan capítulo 5 verso 1. Recuerden que en la versión Reina Valera, donde vean Cristos, en griego lo que está detrás en la mente hebrea es Mashiach, ¿verdad? Que es Mesías, ungido, el escogido de Dios. Primera de Juan 5:1, hacia el final de su Biblia. Todo el que cree que Yeshua es el Mesías, ¿qué? Es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y practicamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos ¿qué? No son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? Otra vez. De hecho, Juan, en el último tramo de su evangelio, Juan 20:30, Juan nos dice: ¿por qué es que he escrito yo todo esto? Él nos dice: el objetivo por el cual yo he escrito mi evangelio es este. Juan 20:30 dice: hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, pero estas han sido escritas para que creáis que Yeshua, ¿qué? Es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo eso tengáis vida en su nombre. Entonces, queridos hermanos, la proclama, la buena nueva de salvación es esa: el Dios de Israel es el único Dios verdadero, se reveló al pueblo de Israel, a las 12 tribus, dio a todos los profetas su palabra, y él anunció que el Mesías había de venir. El Mesías ha sido ya manifestado en Israel. Él es Yeshua de Nazaret, murió a pesar de no ser digno de muerte, murió por nuestros pecados, a pesar de que nunca hizo nada malo y nunca fue hallado engaño en su boca. Él fue crucificado, sepultado, pero resucitó al tercer día. Dios lo ha exaltado a lo sumo, lo ha puesto por príncipe y salvador, y todos aquellos que se arrepientan, se vuelvan de su mal camino y lo reconozcan como el Señor de su vida, ellos tienen vida eterna, perdón de pecados, tienen que vivir con un anhelo continuo de santidad, de mejorar cada vez más por medio del Espíritu de Dios, y un día Yeshua regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Es precisamente eso, si se recuerdan, lo que dice la versión más antigua del así llamado credo de los apóstoles. ¿Se acuerdan? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Murió bajo Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra ¿de quién? Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en la comunión de los santos, en la Santa Iglesia, no en la Iglesia de Roma, sino en la Cajal. Recuerden la palabra eclesia. Iglesia significa congregación, los llamados fuera. ¿Quién es la congregación del Mesías? Todo aquel judío o no judío que cree que Él es el Mesías y ha nacido de nuevo. En cualquier lugar donde estén, en cualquier denominación donde estén, si ellos aceptan esto, somos hermanos en el Mesías. Y esto es el mensaje no adulterado, el mensaje que los apóstoles predicaron. Estas cosas son las esenciales. En otras cosas puede haber diferencia. En otras cosas puede haber diferencia de opinión. Puede haber diferencia en cosas secundarias. Pero estas cosas, no hay manera de que alguien niegue una de estas cosas y pueda seguir llamándose creyente. ¿Puede alguien negar, por ejemplo, que Dios existe y ser llamado creyente? No. ¿Puede alguien negar que Yeshua es el Mesías y seguir siendo? No. ¿Puede alguien negar que Él resucitó entre los muertos? No. ¿Puede alguien negar que Él es el Señor? No. ¿Puede Él negar que murió por nuestros pecados? No. Estos son los esenciales que no son negociables. Nadie puede negar una de estas cosas y seguir siendo creyente. Primera de Juan capítulo 4 dice: aquel que niega que Yeshua ha sido manifestado en carne no es de Dios. O sea que Yeshua es un hombre. Esto lo dice, creo que primera de Juan 4 dice: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua el Mesías ha venido en carne, o sea que fue un hombre, procede de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Yeshua no procede de Dios, y este es del anticristo, falso Mesías, del que habéis oído que viene y ahora está en el mundo. En el siglo II habían unos señores que se llamaban docetistas. ¿Quiénes eran los docetistas? Ellos enseñaban que Yeshua no tenía carne, no era un hombre. ¿Qué era Él? Era como un holograma. ¿Se ha visto la película Star Wars? Él era como un fantasma. Parecía hombre, pero no era hombre. Era literal como un fantasma. Entonces, ¿cuál es el problema con esa doctrina? Que si Yeshua no tenía un cuerpo humano, Él no pudo morir. Su sangre no fue derramada por nosotros y por lo tanto no puede haber perdón de pecados en su sangre. Y Juan advierte que estas personas que no confiesan, miren, segunda de Juan 7, por ejemplo, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Yeshua el Mesías como venido o manifestado en carne. Este es el engañador y falso Mesías. Si alguien niega que Yeshua es un hombre, que fue un hombre que vivió y que tenía sangre y su sangre fue derramada en la cruz por nuestros pecados, Juan dice: esta persona es el engañador y falso Mesías. Entonces nadie puede negar eso y seguir siendo creyente, dice Juan. Nadie puede negar que Yeshua murió y resucitó entre los muertos y que su sangre ha sido puesta por la propiciación, la expiación de Israel y el mundo y seguir siendo creyente. Este es el mensaje de salvación. Y quiero terminar exactamente en el mismo lugar donde comenzamos, para que ahora se termine de sellar en nuestro corazón lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Y esta es la buena nueva. Esto es lo primero que hay que predicar a toda persona. Todo lo demás viene después. Todo lo demás es segundo lugar. Le vamos todo. Esto es lo primero. 1 Corintios 15:1 dice: también os recuerdo, hermanos, la buena nueva que os prediqué, el cual o la cual también recibisteis, en la cual también estáis como firmes. Por lo cual también, si os aferráis
a la palabra que os prediqué, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os entregué lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el mensaje de la salvación, y todo aquel que acepta con todo su corazón este mensaje y acepta a Yeshua como el Señor de su vida, tiene perdón de pecados, redención y parte en la familia de Dios. A Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ve amén.